El culto a Baal, mencionado en la Biblia, representó una práctica religiosa que se infiltró en la vida judía durante el período de los jueces. Baal era el nombre de un dios adorado en la región de Canaán y Fenicia en la antigüedad. Los israelitas, en varias ocasiones, abandonaron el culto al Dios verdadero, el Señor, para adorar a Baal y Asera, quienes eran diosas asociadas con la fertilidad. La influencia de Baal se extendió principalmente durante el reinado de Acab, rey de Israel. Acab se casó con Jezabel, una princesa fenicia, y permitió la construcción de templos y altares a Baal en Samaria gracias a la influencia de su esposa. Esta idolatría provocó la ira del Señor, y Acab es recordado como uno de los reyes más malvados de Israel. El culto a Baal también afectó al reino de Judá bajo el reinado de algunos reyes, como Acaz, quienes adoptaron prácticas paganas, incluida la construcción de ídolos a Baal y el sacrificio de niños, en clara desobediencia a los mandamientos del Señor. Baal, en su mayor parte, se asociaba con la fertilidad, tanto con las cosechas como con la procreación. Los adoradores de Baal creían que su devoción traería prosperidad y abundancia a la tierra. Sin embargo, estas prácticas a menudo implicaban rituales inmorales, incluida la prostitución e incluso el sacrificio de niños. La Biblia registra varias ocasiones en las que el pueblo de Israel se apartó del Señor para adorar a Baal y otras deidades extranjeras. Profetas como Elías lucharon contra la influencia de la idolatría de Baal y buscaron llevar al pueblo de regreso a la adoración del Dios verdadero. La adoración de Baal era detestable para el Señor, ya que representaba la rebelión del pueblo contra él y la adopción de prácticas pecaminosas. Dios advirtió repetidamente al pueblo sobre las consecuencias de esta idolatría, condenando la idolatría de Baal y otras prácticas pecaminosas. Estos versículos demuestran cómo el pueblo se desvió del camino de Dios y se involucró en la adoración de dioses falsos. La adoración de Baal sirve como un recordatorio importante en la Biblia sobre la importancia de la lealtad a Dios y el rechazo de cualquier forma de idolatría. Es una advertencia contra la búsqueda de prosperidad y fertilidad por medios pecaminosos en lugar de confiar en Dios y obedecer sus mandamientos. La adoración de Baal y otros dioses paganos representaba una amenaza constante a la adoración del Dios verdadero en el antiguo Israel. Eliseo, uno de los profetas de Dios, enfrentó la influencia de Baal y demostró que Dios controlaba la lluvia durante un periodo de sequía, demostrando supremacía sobre Baal. La historia de Elías y su rivalidad con los profetas de Baal en 1 Reyes capítulo 18 es un ejemplo sorprendente de cómo Dios demostró su superioridad sobre Baal. Mientras los profetas de Baal oraron en vano para que Baal enviara fuego del cielo para consumir su sacrificio, Elías, en el nombre del Señor, oró y el fuego divino consumió su sacrificio, resaltando el poder de Dios. La adoración de Baal representaba una forma de apostasía y rebelión contra Dios, lo que a menudo llevaba a los israelitas a alternar entre Baal y la adoración a Dios, lo que resultaba en conflicto y desobediencia a los mandamientos del Señor. La idolatría de Baal se caracterizaba por rituales sensuales, adoración de dioses de la fertilidad y actos inmorales, contrarios a las enseñanzas de Dios. Profetas como Elías y Eliseo enfrentaron esta influencia y buscaron restaurar la adoración exclusiva de Dios. En última instancia, la idolatría de Baal y la influencia de los cultos paganos contribuyeron a gran parte de la apostasía y la decadencia espiritual en Israel. La Biblia condena repetidamente estas prácticas y advierte contra la idolatría y la desobediencia al Dios verdadero. Por tanto, la historia de Baal en la Biblia es un recordatorio de las tentaciones de la idolatría y la importancia de la obediencia a Dios, que es soberano y verdadero. También destaca la acción de los profetas que se levantaron en defensa de la fe y el culto a Dios. La historia de Elías, el profeta de Dios, es una narración fascinante en la Biblia que demuestra el poder de Dios y su respuesta a la oración sincera.
Elías vivió en tiempos turbulentos cuando la adoración a Baal y la apostasía estaban muy extendidas en Israel. En el apogeo de la influencia de Baal sobre la nación, Elías recibió una palabra del Señor para confrontar al rey Acab y anunciar una terrible sequía como juicio por la idolatría y la desobediencia del pueblo. Elías era un hombre corriente, sujeto a las mismas debilidades que cualquiera, pero era un hombre de oración ferviente. Oró para que dejara de llover y la tierra sufrió una sequía durante 3 años y medio, lo que demuestra que el Señor estaba vivo y que Elías era su profeta. Sin embargo, Elías no era apenas un hogar de oración, pero también agió de forma corajosa y osada, desafiando a los profetas de Baal y demostrando la supremacía de Dios. Elías era un hombre de acción que confrontó a los profetas de Baal y desafió al rey Acabe en un dramático enfrentamiento en Monte Carmelo. Con coraje y fe, Elías invoca fogo do seu que consumiu o sacrificio no altar, demostrando que o Deus de Israel era o Deus vivo e verdadeiro. A pesar da oposição e perseguição que enfrentou, ele permaneceu firme em sua fé, convicto de que Deus estava com ele. A história de Elías nos lembra da importância da oração fervorosa, da obediencia a Deus e do testemunho corajoso de nossa fé, independientemente de las circunstancias. Além disso, ella destaca como Deus está dispuesto a demostrar su poder y responder a las oraciones de su pueblo cuando buscan sinceramente su cara. La vida de Elías es una prueba de la realidad de Deus vivo y un ejemplo inspirador de cómo una fe y una obediencia pueden superar una idolatría y una adversidad. La historia de Monte Carmelo es uno de los eventos más emocionantes y dramáticos de la Biblia, ilustrando el poder de Dios y el coraje de Elías, el profeta escondido por Dios para confrontar la adoración a Baal en Israel. El escenario estaba montado en Monte Carmelo, con los profetas de Baal y de Aserá, todos al servicio de reina Jezabel y del rey Acabe. El pueblo de Israel estaba dividido entre adorar al Señor Dios y a Baal, y Elías desafió a Nacao a tomar una decisión con una pregunta incisiva. ¿Até quando vocês vão hesitar entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam no. Mas se Baal é Deus, sigam no. Diante de una multitud silenciosa, Elías propuso un teste. Cada lado debería preparar un sacrificio en Monte Carmelo, mas ninguém debería ascender o fogo. Él exclamara mas seus deuses, e o Deus que respondese con fogo do seu sería reconocido como o Deus verdadeiro. Los profetas de Baal pasaron horas en fervorosa adoración, gritando, bailando y até se ferindo na tentativa de obtener una respuesta de su Deus, mas nada aconteceu. Elías, de forma sarcástica, sugiere que Baal tal vez estuviese ocupado ou dormindo. En contraste, Elías preparó o altar do Senhor, pediu que ele fosse inundado com água 3 veces e orou humildemente ao Deus de Abraão, Isaque e Israel. En responda a oração de Elías, o fogo do Senhor desceu do céu se consumiu o sacrificio, alena, as pedras do altar e até a água que encheu a vala ao redor do altar. Foi milagre impressionante que provou a soberania do Senhor Deus. El povo de Israel, que había probado el poder de Deus, inmediatamente proclamó, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. A idolatría e os profetas de Baal foram derrotados, e Elías ordenó que fossem aprehendidos e ejecutados. El episodio en Monte Carmelo es una prueba de la fidelidad de Deus y de cómo Él responde a fe y a oração fervorosa. Elías demostró coraje e confianza inabaláveis en Deus, mesmo diante de grande adversidade. Esta historia nos recuerda que cuando buscamos a Deus con sinceridad e fe, Ele revela seu poder de maneira extraordinaria. Que a historia do Monte Carmelo inspire a todos nos a permanecer fiéis ao Senhor, a não hesitar entre dos pensamientos e a confiar que Deus é vivo e soberano en todas as circunstancias. Que nossa fé seja fortalecida, assim como a fé de Elías, enquanto buscamos servir ao Deus verdadeiro e vivo,
o Senor de toda Acriacao. La historia del enfrentamiento en Monte Carmelo es, de hecho, emocionante e inspiradora. Ela demuestra claramente o poder e a soberania de Deus en resposta à fé e a oração fervorosa. O relato completo pode ser encontrado no primeiro livro de Reis, capítulo 18 da Biblia. En este episodio, el profeta Elías desafía a los profetas de Baal en un duelo de adoración y Dios responde con el fuego del cielo, confirmando su supremacía. Elías, con coraje y confianza inabaláveis, prepara un altar para el Señor Dios y pide que seja inundado con agua. Sua fé inabalável en Deus é evidente. En respuesta a esa oración, o fogo do Senhor descedeu se consome o sacrificio, alena, as pedras do altar e até a água na vala ao redor do altar. E milagre impressionante que leva o povo de Israel a proclamar, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elías no apenas demuestra el poder de Deus en público, pero también ora en particular 7 veces antes de a chuva começar a cair, mostrando que Deus responde a oração fervorosa. Esas historias nos lembran que Deus está vivo, que Ele responde a fé e a oração, y que sua soberania é incontestável. Elas também alertam contra a idolatria e a adoração a deuses falsos, lembrando-nos de que não devemos compactuar com demônios. Deus abençoe.